Buenos días. Ahora nos tocó auditorio. Buenos días a todas, a todos. Estamos en Puebla con el gobernador Alejandro Armenta. Muchas gracias, gobernador, por tu recepción. Tuvimos la reunión, como todos los días, de seguridad y el día de hoy vamos a informar sobre el desempeño de Puebla en términos de seguridad. Nos va a participar primero el gobernador Alejandro Armenta. Por supuesto está Rosa Isela Rodríguez, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y nos acompañan también Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a presentar los resultados de seguridad. Primero hablará el gobernador Alejandro Armenta, después el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y después el secretario de Seguridad, que nos va a dar los resultados de Puebla y también las detenciones relevantes. Después le vamos a dar la palabra a Jesús Esteva, nos va a presentar el trabajo que vamos a iniciar este año de reconstrucción en los municipios que fueron afectados por las lluvias, y Efraín Morales también para presentarnos los trabajos de agua de la Comisión Nacional del Agua que se van a realizar también en los municipios afectados, y además Jesús nos va a mostrar obras relevantes en carreteras que vamos a desarrollar aquí en Puebla y las obras educativas. Entonces, si les parece, empezamos. Antes de iniciar les muestro la primera plana del financiero. Cierra economía el 2025 con mejor desempeño. Se anticipa un crecimiento de 2.3% en diciembre, con el impulso principal de los servicios. Buena noticia. Bueno, vamos, Alejandro. Siéntese, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados medios de comunicación nacionales, locales. Gracias, estimadas secretarias, secretarios de gabinete. Para Puebla es un honor recibir por 10ª ocasión a nuestra presidenta de la República. Eso habla del cariño, la preocupación que tiene por las y los poblanos. Agradecerle, presidenta, la atención destacada que tuvo puntual durante la contingencia de las lluvias. La puntual atención que tuvo a través de su gabinete nos permitió atender a la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, y desde luego que la población se sintiera protegida. Muchas gracias, presidenta, por su sentido humano. En materia de seguridad, en Puebla hemos seguido con cuidado, con precisión, los 4 ejes de la estrategia de seguridad nacional. En atención a las causas, hemos tenido 257 mesas de construcción de paz. Hemos atendido principalmente las tareas de jornadas de paz y ferias de paz que nuestra secretaria de Gobernación a nivel federal nos ha planteado. Debo decir que a través de los centros libres, 25 que la Federación instaló en Puebla, más los 19 centros libres Carmen Cerdán, hemos logrado una reducción muy importante en materia de combate a feminicidios, pasando del 7º lugar nacional que tenía Puebla al 12º en este primer año. Y este es un tema que nuestra presidenta nos ha pedido de manera estratégica: cuidar a las mujeres, proteger a las mujeres. La coordinación con la Sedena, la Guardia y la Marina, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Estatal y Municipal nos ha permitido tener resultados con disminución de incidencia delictiva en prácticamente la mayoría de los indicadores.
Debo decir que con relación a la consolidación de la Policía Estatal y las policías municipales, transformamos la Academia de Policía en la Universidad de las Ciencias Policiales, con el propósito de darle nivel y jerarquía, prestigio a los cuerpos de seguridad, a los cadetes. 300 cadetes se han formado y este año la meta es formar a 1000 cadetes para fortalecer la protección de la población, principalmente en comercios, en la vía pública, en los bancos, en los cajeros y en las principales vialidades. Este trabajo lo hacemos en coordinación con la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. Hemos instalado 6 centros estratégicos de seguridad, de 15 que vamos a instalar. Puebla tiene colindancia con 7 estados de la República. Hemos hecho convenios con los 7 estados hermanos a efecto de compartir información de las fiscalías, de los órganos judiciales locales y de los cuerpos de seguridad. Todo ello bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad que preside el secretario Omar García Harfuch, quien ha estado muy pendiente de lo que sucede en Puebla, Presidenta. También quiero informarle que hemos instalado 13 torres de videovigilancia, 9 drones, 7 antidrones y tenemos un sistema de videovigilancia en la autopista. Vamos a instalar 218 cámaras de videovigilancia, así como la adquisición de prácticamente 300 nuevas patrullas con videocámara y con sistema satelital. Esto nos lleva a una inversión histórica de 1.240 millones de pesos. En materia de proximidad y atención social, destaca el programa de obra comunitaria que nos permite reconstruir el tejido y atender las causas, combatir la pobreza y trabajar con la comunidad, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La obra comunitaria nos ha permitido este año, con 1.200 millones de pesos que se han destinado, que se realicen 4.200 obras, donde hay una mujer tesorera y son comités comunitarios, obras principalmente de infraestructura, turismo, cultura, deporte, arte y desde luego atención a las escuelas y salud. También quiero informarle que logramos rescatar una deuda histórica que había, la obra más cara que se hizo en el gobierno neoliberal en Puebla, un museo barroco que nos condenaba a Puebla a pagar 14,000 millones de pesos del 2016 al 2040. Se habían pagado ya prácticamente 4,000 millones y todavía se tenían que pagar 10,000 millones de pesos. Logramos una negociación, se pagan 2,000 millones de pesos y le ahorramos a Puebla 8,000 millones de pesos. Con esto cancelamos un saqueo institucional que se venía haciendo de 500 millones de pesos al año que tenía que pagar el gobierno, 500 millones de pesos al año de aquí al 2030, y esos recursos van a servir para seguridad, salud, educación e inversión productiva. En ese museo de la corrupción vamos a instalar la Universidad de las Artes en Puebla, para que los jóvenes tengan oportunidad, y lo vamos a abrir al público para que los jóvenes tengan oportunidad. Entendemos que la visión de nuestra presidenta es darle un pincel a un joven, darle, en lugar de un arma, darle un balón, una pelota. Por eso este año vamos a ser la sede principal de los Juegos Deportivos en Puebla, CONADE, y le invitamos, presidenta, para que nos venga a inaugurar a través de la coordinación con Rommel, nos venga a inaugurar los Juegos Deportivos CONADE, la Olimpiada CONADE. También le quiero agradecer los centros libres porque han funcionado extraordinariamente, y le quiero compartir que hemos instalado 1,200 alarmas vecinales en la zona metropolitana de Puebla. Sabemos que el principal problema es en Puebla capital. Ha habido una incidencia que nos interesa atender, sobre todo en materia de extorsión y de delitos con violencia. Tenemos un binomio aire y tierra.
a partir del día 11 de diciembre del año pasado, de 3 helicópteros que tiene el gobierno del estado, destinamos 2 ya todos los días a sobrevuelos, y eso nos ha permitido tener una mayor capacidad táctica de operación en la zona metropolitana, con los operativos que hace la Guardia, la Sedena Marina, la Policía Municipal y Estatal en todos los cuadrantes de Puebla, y con el binomio aire para poder tener una mayor estrategia de operación. También le quiero agradecer, Presidenta, todos los programas que ha tenido a través de la secretaria Rosaura, todos los proyectos de tecnología en los que estamos participando, y desde luego agradecerle todas las inversiones que ha realizado en nuestro estado. Este año, para contribuir a la riqueza comunitaria, estamos invirtiendo 1,700 millones de pesos en el campo. Es la cifra histórica más importante en la historia de Puebla. En la época de los gobiernos neoliberales se invertían 150 millones de pesos para el campo. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación, de la mano de usted, invierte 1,700 millones de pesos para poder detonar actividades de orden productiva. Siguiendo su ejemplo, también hemos detonado en Puebla los módulos de maquinaria, los trenes de pavimento, con la asesoría del señor secretario de Infraestructura Federal. Estamos pavimentando 33 avenidas en Puebla capital, porque nos dejaron destrozada la ciudad sin pavimentos. 33 avenidas, 5,000 calles en Puebla, zona metropolitana, todas las entradas y salidas de Puebla, con el apoyo de usted y con el apoyo de la población organizada. También, siguiendo su ejemplo, la secretaria de Gobernación, el día del informe, del primer informe de gobierno, dio el banderazo para el inicio de 4 líneas del cablebús, bajo el mismo modelo que usted implementó en la Ciudad de México, y de esta forma estamos trabajando. Le agradecemos la generosidad con la que nos está ayudando a rescatar el río de Atoyac, el río Atoyac, y eso nos va a permitir poder rescatar el sueño que los poblanos han tenido, rescatar el lago de Valsequillo, que es un proyecto muy importante. Con el lirio que hay, vamos a hacer adoquín y vamos a hacer composta, vamos a sacar nuestro fertipué para reactivar la economía en esa zona. Y quiero informarle que después de 70 años de gestiones de las comunidades indígenas de Puebla que viven en el sur de nuestra ciudad, de un puente que habían solicitado, se está construyendo el puente de la transformación, que en 2 meses estará terminado y que queremos que nos venga a inaugurar, porque es un sueño de la comunidad indígena, que tenían que esperarse 1 hora para pasar la Panga o para hacer un recorrido por tierra, y pues el único pretexto que le ponían los gobiernos neoliberales al puente, hacer el puente, era que pues no beneficiaba a nadie, según ellos, porque para ellos los indígenas no son nada. Nosotros, de manera inmediata, el presidente municipal de Puebla y su servidor, estamos construyendo el puente de la transformación. Eso sería todo. Vamos a seguir trabajando en los ejes de atención a las causas, y agradecerle, Presidenta, todo el apoyo y el cariño con el que todos los días está pendiente de lo que sucede en Puebla. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días al Gabinete de Seguridad, a mis compañeros del gabinete, también a la compañera Leti Ramírez, que ha estado siempre aquí en Puebla, que está por allá. Me da mucho gusto estar aquí hoy para informar las actividades realizadas a lo largo de 2025 en Puebla, como parte del primer eje rector de atención a las causas de la violencia de la Estrategia Nacional de Seguridad. Las mesas de paz sesionaron tanto en el Estado como en las 11 regiones, y en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno se generaron acciones de gobernabilidad y de seguridad. En total se tuvieron 267 sesiones de las mesas de paz estatal
y 2.945 sesiones de las mesas regionales, 9 interregionales y 2 interestatales, en las que se suscribieron 1.059 acuerdos. Agradecer mucho siempre la disposición a la colaboración del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien de manera decidida siempre ha estado dirigiendo todas las sesiones con la colaboración de su gabinete estatal, todos los miembros del gabinete estatal y con la participación de los servidores públicos también del Gobierno de México. En noviembre de 2025 se instalaron 218 consejos de paz y justicia cívica, estatal y municipales, que son órganos consultivos, propositivos y articuladores que buscan atender las causas que generan la violencia en los territorios. Siempre es muy positiva la participación ciudadana. Se llevaron a cabo 144 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en los que participaron personas de manera muy activa y colaboración para bajar siempre la incidencia delictiva, las causas que originan los delitos. Se realizaron jornadas de reforestación, rodadas y competencias de ajedrez por la paz, elaboración de murales muy bonitos, difusión de la cartilla de los derechos de las mujeres. También se impartieron talleres por la paz y contra las adicciones. Se organizaron jornadas de baile y de danza, maratones de lectura, ferias deportivas y un número muy grande de actividades educativas. Además, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Iglesia Católica, y por supuesto las autoridades del gabinete estatal, se instalaron módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz en 25 municipios de la entidad, a los cuales acudió la población de forma anónima y voluntaria a intercambiar 386 armas de fuego por dinero en efectivo, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025. Y vamos a seguir trabajando en las jornadas por la paz y también en este programa ideado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que está en todos los estados del país: Sí al Desarme, Sí a la Paz. Eso sería, presidente. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días. Saludamos con respeto al gobernador Alejandro Armenta y agradecemos toda su coordinación y colaboración con el Gabinete de Seguridad. Hoy informamos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado de Puebla, una entidad donde bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio. El trabajo coordinado en esta entidad ha permitido actuar con mayor precisión contra los generadores de violencia, debilitar estructuras criminales y proteger a las familias, sectores productivos y las principales vías de comunicación del Estado, lo que ha dado como resultado una disminución en la violencia, como veremos a continuación en el reporte de la incidencia delictiva de Puebla, con corte al 31 de diciembre del 2025. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 16 meses. Cuando se compara septiembre del 2024 contra diciembre del 2025, se presenta una reducción de 41% al pasar de 3.97 a 2.35 homicidios diarios en promedio. Ahora bien, con respecto a los delitos de alto impacto, en este gráfico podemos visualizar el comportamiento que se ha presentado de 2018 a 2025. Si se compara 2024 contra 2025, se observa una reducción de 11% al pasar de 42.8 a 38.2 delitos diarios en promedio.
Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las instituciones estatales se han obtenido resultados relevantes. Del 1 de octubre del 2024 al 15 de enero del 2026, fueron detenidas 1.365 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 435 armas de fuego, 346 kilos de droga y se ha destruido un laboratorio para la producción de drogas sintéticas. Desde la implementación también de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por la Presidenta el 6 de julio, este ha sido uno de los ejes prioritarios, el combate a la extorsión. En Puebla se han abierto 119 carpetas de investigación y han sido detenidas 9 personas por este delito, de las cuales 7 son objetivos prioritarios, y se han habilitado 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito en su modalidad virtual. Estas acciones han permitido un descenso de 16.7% en el delito de extorsión en esta entidad. En el combate al delito de extorsión destacan las siguientes acciones: detención de 4 personas, 2 de ellas con orden de aprehensión, entre quienes se encuentran Josafat N., principal operador de una célula delictiva a la extorsión mediante la modalidad de secuestro virtual, así como otra mujer por el delito de secuestro agravado. Este grupo utilizaba instalaciones acondicionadas para simular escenarios de violencia y generar miedo en sus víctimas. Julio N., líder del grupo delictivo Cártel de los Toscano, relacionado con extorsiones, agresiones armadas, homicidios, narcomenudeo y colocación de mantas. También se llevaron a cabo inspecciones en centros penitenciarios de Puebla para asegurar dispositivos de comunicación utilizados para la comisión de extorsiones. Enrique N., alias Carreteras, identificado como generador de violencia y líder de una célula delictiva a la cual se le relaciona con el robo de hidrocarburo, narcomenudeo, extorsión y homicidio. Edgar N., quien está relacionado a la privación de la libertad de una persona en Puebla, y José Miguel N., detenido por el delito de extorsión agravada. Con estas acciones se desarticulan estructuras criminales que causaban grave daño emocional y patrimonial. Se protege a las personas afectadas y se evita que más familias sean víctimas de este tipo de delitos. En materia de combate al mercado ilícito de combustibles, destacan acciones relevantes como la detención de 4 personas en la autopista México-Veracruz, municipio de Esperanza, a quienes se les aseguraron 250,000 litros de residuos y 40,000 litros de combustibles. En Puebla se detuvo a Gualberto N., alias El Guayabas, considerado objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo de los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías y Tlalhuapan, Puebla. En este mismo periodo fueron detenidos líderes y operadores de grupos delictivos vinculados con homicidios, tráfico de droga y otros delitos, así como otros generadores de violencia que operaban en distintos municipios del estado. En la capital del estado fueron detenidos 4 integrantes de una célula delictiva, quienes contaban con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, al ser responsables de homicidio de 2 elementos de la Policía Estatal. En Tecamachalco se realizó también el cateo de un inmueble vinculado con un grupo delictivo donde fueron detenidos 9 más de sus integrantes, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y vehículos con reporte de robo. En Tepeaca se cumplimentaron órdenes de cateo en 2 predios, asegurando también más de 74,000 litros de gas LP, 25 vehículos tipo cisterna y 3 vehículos. En San Andrés Cholula fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva independiente dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se aseguró armamento, droga y vehículos. En Puebla fueron detenidos 4 expolicías que contaban con orden de aprehensión al colaborar con grupos criminales y obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidio y distribución de droga. También se le relaciona con agresiones y homicidios de policías en la entidad. En Atlisco se inhabilitó un taller clandestino de fabricación de armas cortas automáticas, escopetas y rifles. En el lugar fue detenida una persona y se aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos. También en Puebla se realizaron 3 cateos más, donde fueron detenidas 5 personas, y ahí es donde se destruye el laboratorio para la elaboración de metanfetamina, más 2 plantíos de amapola, además de un vehículo. Derivado de trabajos de investigación en seguimiento a esta acción, en coordinación entre las autoridades del Estado de Puebla y las autoridades de la Ciudad de México, se detuvo en la Ciudad de México a Joel Alfonso N., jefe de una célula delictiva dedicada a la elaboración de metanfetamina con presencia en Sinaloa y Puebla.
También fue detenido en esta entidad Ismael N., líder de un grupo independiente dedicado a la venta de droga al menudeo, extorsión al transporte público, homicidio y robo de hidrocarburo, con operación en los diversos municipios de Estado de México, además en la alcaldía Azcapotzalco, Gustavo Madero y en la Ciudad de México. Esta persona es responsable de ordenar la agresión ocurrida en un bar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por la disputa que mantienen con otras organizaciones criminales. Esta detención en particular, agradecemos la participación y la coordinación de las autoridades del Estado de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México y por supuesto de las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal. Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. Desde el Gobierno, desde el Gabinete de Seguridad refrendamos nuestra plena disposición para seguir trabajando de la mano con los gobiernos estatales y municipios. También informar que, como ha sido la instrucción de la señora Presidenta, el objetivo prioritario es atender la extorsión. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante. Muchas gracias. Jesús. Con su permiso, señora Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, presentamos las obras que tenemos para el Estado de Puebla. Adelante. Comenzaremos con reconstrucción, seguiremos con ejes prioritarios, caminos artesanales, megabachetón e infraestructura educativa. Adelante. En el tema de reconstrucción, estamos interviniendo tanto la red federal como la red estatal. En el caso de la red federal son 25 acciones, son 3 kilómetros de intervención, básicamente son estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo. En el caso de la red estatal son 63 acciones, son 612 kilómetros de intervención. Y aquí también tenemos estabilización de taludes, ampliación de obras de drenaje, muros de contención, y estaremos interviniendo 22 puentes que suman todos una longitud de 2 kilómetros. Son 12 rehabilitaciones: el Paciotla 1, el Jaltepec, el Cuauxtla, el Encinal, San Pedro Tlalantongo, Atlantongo, el Peatonal Laberinto, La Ceiba La Máquina, Lagunilla, El Higuero, Dos Cerros y Pantepec. Estos en cuanto a rehabilitaciones. 7 construcciones nuevas: el Tlapehuala, el Itzatlán, el Paciotla 2, el Paso de Coyutla, Río Panahuatlán, Tecpatlán y Acalmán. Y 3 ampliaciones de Claro: el Tepetate, el Xolotla y el Ejido Jalpan. Estos todos estarán iniciando en marzo. En cuanto a ejes prioritarios, adelante. Traemos el eje prioritario Cuautla-Tlapa. Este año se trabajó el tramo de Entronque Paloma Zacatlán de Osorio, que son 3 kilómetros, son parte de las imágenes que se están viendo. Y para 2026 traemos un tramo de 36 kilómetros en el caso de Puebla, de un total de 49, en los tramos de Jantetelco y Zúcar de Matamoros, El Pitayo, Acatlán de Osorio, y también traemos de Tehuacán a Guajuapan de León en el programa Lázaro Cárdenas, en toda la región de la Mixteca. Entonces es parte de los ejes prioritarios y del programa Lázaro Cárdenas. Adelante. En cuanto a inversión mixta, por parte de Banobras se tiene el tramo de Puebla a Catzingo, es la modernización de 15 kilómetros del tramo de Puebla a Amozoc, la reubicación de la caseta de Amozoc, y la construcción de un viaducto de 1.4 kilómetros. Aquí es una intervención de 15 kilómetros, pasan de 4 a 6 carriles. Adelante.
En cuanto a caminos artesanales, en 2025 se construyeron 5 kilómetros en San Luis Tehuizotla, en Santa Cruz, Huitziltepec, Chila de las Flores y Santana de los Vázquez. Y en 2026 están llevándose a cabo las asambleas para la definición de 7 caminos con una longitud de 10 kilómetros. Uno de ellos es de continuidad. En cuanto al megabachetón 2026, estaremos interviniendo con 1.228 millones de pesos los corredores Puebla-Veracruz, el transísmico, el corredor del Golfo, y repavimentando 381 kilómetros, además de interviniendo señalamiento en 2.279 kilómetros. Adelante. Estará también llegando un primer tren de repavimentación al Estado, además de los 8 trenes que trae ya el gobierno estatal, y estamos viendo el hacer sinergia con maquinaria que ellos tienen, abrir algunos caminos y también poder estar nosotros colocando la carpeta asfáltica. En cuanto a infraestructura educativa, este año, en un rato más, estaremos en el Bachillerato Tecnológico de Cuautlancingo, que está ya prácticamente concluido, y en 2026 estaremos construyendo el Bachillerato Tecnológico de San Andrés Cholula y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la zona metropolitana. Y es cuanto, presidente. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. En cuanto al plan de reconstrucción de Puebla en materia de agua, se tienen contemplados 19 municipios. Estos son Chiconautla, Francisco Zeta Mena, Joney, Huauchinango, Huitlalpan, Huitzilán de Cerda, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pehuatlán, en donde además vamos a tener una actividad muy importante que es la construcción de muros de contención, Pantepec, en donde también vamos a llevar a cabo la reconstrucción de estos muros y hacer muros nuevos, diques, en Teotlalco, Tlacuilotepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Jicotepec de Juárez, Zacatlán y Ciguantla. Las principales actividades que se van a llevar a cabo es la reconstrucción y el reforzamiento de las redes de agua potable para que éstas funcionen incluso de una manera mucho más adecuada de lo que funcionaban antes de las afectaciones, la reconstrucción y el mejoramiento de los sistemas de drenaje, las obras de protección contra inundaciones y también la rectificación y el desasolve de cauces en los ríos, que es uno de los principales motivos por los cuales se incrementan los riesgos de inundación. Si me ayudan con antes de esta lámina, ahí. La inversión total en estas obras será de 579 millones de pesos. Estamos realizando una inversión conjunta con el gobernador, con el Estado y también con los municipios. Este mismo año vamos a iniciar con todas las obras, este mismo mes inician ya las obras de agua potable y drenaje y estarán concluidas antes de terminar el año. La conclusión del programa total será en mayo del 2027. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí queremos mostrar algunas imágenes de en qué consiste este programa de reencauzamiento de los cauces. Como se puede ver en la imagen, en la línea punteada en color rojo, hay algunos sitios en los cauces de los ríos que ya se encuentran prácticamente estrangulados y esto disminuye su capacidad de conducción. Se van a ampliar hasta donde está mostrado en la imagen como un ejemplo la línea punteada en color blanco. Y también se va a llevar a cabo el desasolve. Con esto lo que vamos a darle es una mayor capacidad de conducción a los ríos y vamos a evitar que cuando hay lluvias muy fuertes esta agua busque salida hacia las colonias y con ello se puedan inundar. Entonces es un elemento muy importante para disminuir el riesgo de inundaciones. Adelante, por favor.
Y bueno, como se puede ver también, algunas comunidades están ubicadas muy cercanas a los cauces de los ríos, y esto pues contempla un riesgo de inundación importante. Se van a realizar dentro del plan obras de protección que contemplan métodos constructivos como muros de gavión, como enrocamientos y también colchacretos. Estos son métodos que hemos utilizado ya en algunas otras regiones del país y que han funcionado de una manera muy efectiva, y es por eso que vamos a tomarlos en cuenta para este plan de reconstrucción. Es cuanto, Presidenta. Gracias por su atención. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. De esto último que acaba de comentar el director de Conagua, Efraín Morales, es bien importante lo que deriva de esta tarea de reubicación. Si me ayudan con la presentación, por favor. En el censo que se realizó para tener muy claros el tipo de daños que se sufrieron en cada vivienda, se tuvo en Puebla un diagnóstico de 20,000 viviendas con daño total o mayor. De estos 20,000 daños, se hizo un trabajo muy intenso con el gobierno del estado, gracias gobernador, porque fueron semanas muy intensas de recorrer todas las zonas afectadas. Hubo algunas que nos tardamos un poquito porque efectivamente no había acceso. Entonces, estos 20,000 casos de daño total o mayor, 2,267 casos se diagnosticaron como de necesaria reubicación. Se visitaron 11 municipios, 92 localidades, en 53 localidades se diagnosticaron esta necesidad de relocalizar a familias que no, por las características de los daños, los deslaves, los socavones, no pueden permanecer en el lugar donde vivían, y es necesario relocalizarlas. De todo este diagnóstico, ustedes pueden ver en pantalla el mayor número de relocalizaciones se requieren en Francisco Zetamena, con 1,154 casos, seguidos de Pantepec, y ya en las demás localidades es menor el número de casos necesarios de reubicación. Ustedes pueden ver en el plano, se tendrá que hacer un estudio muy minucioso posteriormente de este tipo de daños. ¿Qué sigue? Después de este diagnóstico muy puntual, adelante por favor, con el gobierno del estado hemos estado trabajando las distintas alternativas. El gobierno, de una manera muy seria, muy de fondo, ya ha propuesto varios predios, 5 predios que dan de manera importante la atención de 685 familias. También del gobierno federal tenemos espacios que llamamos terrenos nacionales y que están ya trabajándose para sumarse a la reserva. Que faltaría continuar la búsqueda de esta reserva territorial. Esta misma semana ya iniciaron las mesas técnicas con gobierno del estado, de los municipios. Se harán levantamientos, cédulas socioeconómicas con la Comisión Nacional de Vivienda. Se iniciará todo este proceso social, pues avisarles a las familias que están en estas comunidades que iremos a estas visitas para conocer sus condiciones ya muy particulares, vivienda por vivienda. Y en los 5 predios que ya están listos, pues prácticamente la próxima semana iniciará los preliminares, topográficos, etcétera, para iniciar. Adelante, por favor. Y la propuesta que ya tenemos, que es todavía una propuesta muy conceptual, es tener lotes de 98 metros cuadrados, una construcción básica rápida de 51 metros cuadrados, que se pueden construir con un máximo de 6 meses, y la idea es, pues como les comentaba, arrancar prácticamente la próxima semana.
Este es solo un modelo, se irá ajustando de acuerdo a las características de cada predio, y la gran ventaja de esta propuesta de la CONAVI es que tienen la capacidad de crecer, se harán cimentación de manera tal que las familias que así lo decidan puedan crecer su vivienda. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Como ven, como nos comprometimos, no solamente fue la atención en el momento de las lluvias a la población, el apoyo económico, además de la limpieza de todas las localidades, sino también la reconstrucción de las localidades. Eso significa que van a quedar mejor que como estaban. Es la reconstrucción de carreteras, la reconstrucción de obras de agua y drenaje, además de el reconocimiento de los asolves en los ríos y recuperar el cauce de los ríos en distintos lugares, los diques de contención, los puentes, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y además, vivienda por vivienda, vamos a ir después del censo para convencer a las familias de su relocalización y se les otorgará una vivienda a cada persona que tenga que ser relocalizada. Entonces, esto lo vamos a hacer tanto en Puebla como en Veracruz, como en Hidalgo, que fueron los 3 estados más afectados, y por supuesto también la atención a Querétaro y San Luis Potosí, pero la mayor inversión en la reconstrucción después de las lluvias intensas va a ser en estos 3 estados. La inversión total de la reconstrucción en los 5 estados es de alrededor de 13,000 millones de pesos, y en el estado de Puebla pues son alrededor de 2,500 millones de pesos. Ahora, además de eso, en Puebla, como bien se mencionó, estamos trabajando en la carretera en la Mixteca, que es un compromiso que hice en campaña, también en la ampliación de la caseta de Amozoc, que es una demanda muy importante, que también estamos trabajando ahí, y en el río Atoyac, estoy como el gobernador, en el río Atoyac, además de otras obras que estamos realizando. La inversión en Puebla entre 2026 y una parte de 2027 será de alrededor de 5,000 millones de pesos. Además, por supuesto, de todos los programas de bienestar que se dan a cada familia adulta mayor, con problemas de discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y todos los programas de bienestar. Bueno, pues esta es la información de seguridad y de las obras que realizaremos en Puebla. A partir principalmente de marzo inician ya las licitaciones. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. De este lado están las nacionales, de este lado las de Puebla. Vamos uno a uno, si les parece. Entonces vamos al nacional. A ver, el compañero. Presidenta, buenos días. Israel Aldave de Grupo Fórmula, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, en el caso del TEMEC, este choque, por lo menos en discursos, entre el presidente Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, no pone en riesgo la vida del acuerdo comercial trilateral. ¿Cuál sería el riesgo de que se rompiera esta Unión de América del Norte? Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los 3 países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar. No he hablado recientemente con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación, y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial. La próxima semana el secretario Ebrard va a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales,
Esta semana, en este momento, está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad. Está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay un grupo de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos también. ¿En dónde es la reunión? ¿En la que están el equipo? ¿En Estados Unidos? En Washington también. Justo, presidente, ayer se reunió usted con la fiscal general de la República en Palacio Nacional. ¿De qué hablaron, presidenta? ¿Se puede saber? Es el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaba pues conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal, pues hay algunos temas que nos interesan. Uno fue, sin que me diera detalles, el tema de cuándo puede estar el dictamen del tren interoceánico. Me manifestó que la próxima semana estará listo. Y hablamos también de pues algunos temas relevantes que nos parece importante que se den seguimiento, esencialmente. Presidenta, en el tema de seguridad y tocando el estado de Puebla donde nos encontramos, en el informe de seguridad no se hizo referencia al huachicol. Puebla mucho tiempo formó parte del llamado Triángulo Rojo del huachicol. ¿Quiere decir que el huachicol ya está controlado en Puebla? Omar. Ha habido varias acciones, como se informó aquí, que tenemos bastantes aseguramientos, cateos que se han hecho con la Fiscalía General de la República, también con la Fiscalía Local. No es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente, como bien decimos, no es una tarea terminada, no se ha disparado, gracias a estos resultados y a estas detenciones que presentamos hace unos minutos de aseguramientos de tanques, autotanques, pipas, pues es que de una u otra manera va a ir descendiendo, pero no es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la presidenta en todo el país. Gracias. Presidenta, si me permite que esté en el uso de la palabra el señor secretario, preguntarle, secretario, si es posible que nos diera mayores detalles respecto a la detención que acaba usted de anunciar de este delincuente conocido como el Botox. Compañeros que se encuentran justamente en el estado de Michoacán nos dicen que fue un operativo muy difícil de llevar a cabo, que nos diera más detalles, por favor. Sí, claro que sí, pues ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en búsqueda. Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán. Ahorita, en uno de los varios domicilios donde se tenía, se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido. Hoy en la madrugada también, en una operación antes, se detuvo a medianoche aproximadamente una mujer muy cercana a él, que era parte quien le llevaba la contabilidad y de su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano y ha sido una operación pues de ejemplo de coordinación entre Defensa, Marina, la Secretaría de Seguridad y las autoridades locales, todo con información del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Hubo heridos? No. Y nos comenta que fue una oficial la que lo detuvo. Bueno, al final sí fue una compañera, sí. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Vamos a Puebla. A ver, el compañero. Presidenta, bienvenida a Puebla. Gracias. Gobernador, buenos días a todos. Soy Fernando Castillo, reportero de Controversia Puebla. Presidenta, me gustaría preguntarle si este año podría arrancar la construcción del tren México-Puebla-Veracruz, que prometió usted en campaña en conjunto con el gobernador Alejandro Armenta durante el arranque de campaña en Izúcar de Matamoros. Preguntarle si este año podría arrancar este proyecto para mejorar la movilidad en el centro y sureste del país. También, Presidenta, en el mes de diciembre usted anunció que arrancará el Centro de la Transformación y Reciclaje en el Pueblo del Bienestar en San José, Chiapas, que anunció a finales de año. Me gustaría saber, Presidenta, cómo van a socializar el tema con los pobladores, debido a que ha surgido ya un tema de conflicto social en estas zonas, han estado manifestando
y saber ustedes cómo van a socializar este tema para evitar un caso como el de Tula Hidalgo, por favor. Sí. Sobre el tren está la Secretaría de Marina analizando su viabilidad y no lo iniciaríamos este año, más bien se están haciendo los estudios durante 2026. El objetivo es que se pueda mejorar la vía existente y que en la vía existente pueda haber paso del tren de pasajeros. Entonces lo está analizando la Secretaría de Marina su viabilidad y qué tendría que hacerse en una revisión, pues ahora sí que metro a metro. Ese es lo primero. Lo segundo, yo le pediría más bien al gobernador que nos pudiera platicar sobre el tema del polo de bienestar. Estamos, el polo de bienestar de economía circular tiene el objetivo del reciclamiento, desde basura o residuos sólidos municipal. El objetivo es poder separar la basura y aquello que es reutilizable, poderlo reutilizar y que entre nuevamente a la economía, por eso se llama polo de economía circular, y algunas otras materiales que pueden ser reciclados, que ya hay varias empresas que están interesadas en hacerlo, desde el reciclamiento de tela hasta el reciclamiento de aceites que puedan ser reutilizados. Este es el objetivo, incluso también residuos de la construcción que pueden ser reutilizados nuevamente para construir banquetas o construir otras obras. Ya están las empresas, pero siempre consultamos a la población, siempre. En el caso de Hidalgo, antes de iniciar la obra, consultamos a la población dijo que prefería otro tipo de inversión y en este caso pues también consultaríamos con una explicación muy clara de que no solo no tiene afectaciones, sino generaría empleo. Pero le doy la palabra al gobernador para que pueda comentar. Sí, Presidenta, muchas gracias. Este tema es muy importante. Puebla tiene un problema grave con respecto al destino de residuos sólidos, más de 1,000 millones de toneladas de basura diarias se generan por toda la región y esto significa que el centro o el tiradero de Cholula que se cerró, el tiradero de Puebla, hay un tiradero en San José, Chiapa, a un costado de la capital de la tecnología, donde la presidenta nos autorizó el polo de desarrollo para el bienestar. Es diferente un tiradero a un centro de transformación, un centro de economía circular. Esa tarea la estamos trabajando, ya tenemos ubicadas las hectáreas que se necesitan, estamos trabajando con la comunidad porque no es enterrar la basura. Actualmente lo que tenemos son tiraderos y estamos trabajando también en los mercados y en los tianguis por la vocación agrícola que hay en la región para que todos los desechos orgánicos se conviertan en composta y también se conviertan en adoquín que presentamos el día de ayer con el secretario de Infraestructura. Y los plásticos, el plástico, cartón, vidrio, tengan una reutilización. Auténticamente hay una mayoría que está a favor. ¿Y por qué está a favor la mayoría? Porque en San José, Chiapa, hay un tiradero que tiene 10 años y ese tiradero es un problema. Ahí están quemando la basura y ese tiradero se va a eliminar con el centro de economía circular que se va a instalar. Es un asunto de conciliación, tendremos diálogo, tendremos comunicación con ellos y también les quiero informar, Presidenta, muchas gracias por el centro por el polo de bienestar. De las 220 hectáreas que nos autorizaron con incentivos fiscales, ya tenemos el 80% de los espacios ocupados y también la invitamos para que nos acompañe. Gracias. Miren, les voy a enseñar. Nosotros, cuando estuvimos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hicimos 2 plantas de reciclamiento de residuos sólidos.
Les voy a enseñar cómo son para que vean que no se trata de un relleno sanitario o un tiradero, sino lo que significa una planta de reciclamiento. ¿Todavía no lo tienes? Bueno, en el momento que lo tengas, a ver si nos los puedes pasar. Apenas le acabo de pedir a Jesús que pueda, tenemos varios videos de en su momento y los está buscando Jesús o Efraín, que los dos participaron en estas plantas de reciclamiento. Son plantas de reciclamiento muy que cambian completamente la visión de la disposición final de los residuos y es una recuperación muy importante. En la Ciudad de México son cerca de 8,000 toneladas diarias y las plantas de reciclamiento, las dos, reciclan cerca de 2,000 toneladas diarias. ¿Ya lo tienes? A ver si ya está. Miren cómo son. Es prácticamente una pequeña fábrica de reciclamiento y está en una buena parte automatizada, aunque una primera selección es manual con todos los sistemas de seguridad para los trabajadores. Miren cómo es. Miren los trabajadores cómo trabajan con todas las medidas de seguridad. Y está completamente automatizada. Entonces, para que la gente pues sepa que no se trata de un tiradero de basura, sino algo, es un procesamiento de los residuos sólidos que permiten que se utilice el PET, que se utilice el plástico de alta densidad, en fin, todos los residuos, el aluminio, etcétera, para poderlo reciclar. Pero es una planta pues muy con mucha sanidad y prácticamente automatizada. Presidenta, también insistirle en el tema del auto eléctrico o línea. Puebla forma parte de los 15 proyectos estratégicos de ciencia y tecnología que ha impulsado la Federación a partir de que arrancó su administración. En este sentido, preguntarle para cuándo ya se presentará el auto eléctrico Quedamos prototipo. Que para el Mundial iba a estar el prototipo para que el siguiente año ya pueda ser producido. Agradecemos mucho al gobernador de Puebla porque nos está ayudando. Aquí está el centro de diseño de Olinia, lo visitamos hace poco. Se están haciendo todos los registros del diseño para poderlo ya presentar, para que pues tenga su patente, su registro de marca, el diseño esté registrado para que pueda presentarse. Y por otro lado vamos a ir en un ratito a Cholula también, porque aquí está uno de los centros de diseño de semiconductores. Es un centro de diseño también muy especializado que trabaja en coordinación con instituciones académicas en Jalisco y con instituciones académicas en Sonora principalmente, y vamos a ir a visitarlo para que se conozca este centro de diseño de semiconductores, que ya tiene pues distintos desarrollos para distintos usos, desde los usos médicos hasta los usos tecnológicos de otro tipo. Presidenta, finalmente preguntarle sobre el proyecto del cablebús, estas 4 líneas que impulsa el gobernador Alejandro Armenta. Me gustaría preguntarle, Presidenta, si a través de la Federación o del programa Banobras podrían impulsar alguna partida presupuestaria para ampliar esta red aérea del cablebús, un proyecto muy importante de movilidad en Puebla. Aquí el gobernador, lo que vamos a apoyarle es en la asesoría técnica, pero son recursos del propio gobierno del Estado para el impulso de los 4 cablebuses. En la ciudad hicimos 3 cuando estuvimos en la jefatura de gobierno. La actual jefa de gobierno va a hacer otros 3 y es un sistema de transporte colectivo muy eficiente, seguro, que beneficia muchísimo a las personas, sobre todo que viven en la montaña y que tardan varias horas para poder trasladarse. El cablebús es, pues México tiene los cablebuses más largos del mundo.
y es un sistema ya probado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a lo nacional. A ver, alguien que no haya preguntado. A ver, el compañero que sí. Gracias, presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín. En un tema de FITUR se está llevando ahorita en España. México está teniendo una participación destacada. Teniendo en cuenta que Puebla es uno de los principales destinos turísticos de México, saber si existe una delegación y qué es lo que se estaría haciendo por parte de Puebla dentro de la FITUR. Gobernador. Presidenta, agradecerle todo su apoyo porque vamos a tener la feria de turística el próximo año. Puebla fue seleccionado y nuestra meta para contribuir al gran proyecto de desarrollo turístico es pasar a 2 noches en promedio por estancia. Este es un reto enorme. Cuando llegamos nosotros, la estancia en Puebla era de 1.01. Al término del año ya estamos en 1.85. Presidenta, nuestro objetivo es llegar a 2 para contribuir y tenemos un programa muy importante en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, donde deporte, cultura y arte son los ejes centrales. Pero le queremos agradecer a nuestra presidenta porque el Tianguis Turístico de Puebla va a jugar un papel muy importante. Glove sale de Eindhoven por primera vez de los Países Bajos y va a estar durante el Mundial y de esa forma también vamos a tener una propuesta mundialista. Muchas gracias. Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron a la FITUR al stand de México. Están con los pueblos originarios. Es un símbolo. Bueno. Adelante. Gracias, presidenta. Por otro lado, saber si se está considerando que uno de los FanFest tenga sede en Puebla. ¿Para el festival es para el Mundial. Está trabajando en eso el gobernador. De acuerdo. En un tema de salud, presidenta, Puebla era de los estados en los que no se habían reportado previamente casos de sarampión. Ya hay casos de sarampión también en Puebla. Saber y conocer el estatus de el brote de sarampión en México y en Puebla y saber si hay alguna recomendación en general que deberíamos de tomar antes de viajar. La vacunación es muy importante. Si no están vacunados de sarampión, es muy importante que se vacunen y sobre todo los niños y las niñas. Durante el periodo de la pandemia, por obvias razones, no hubo, sí había vacunas, pero mucha gente no fue a vacunarse por estar en la casa, como se dio la orientación durante un tiempo. Y en todo el mundo hay brote de sarampión, no solamente en nuestro país, está en Estados Unidos, está en Canadá, incluso está en Europa. Y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar. La medida más importante es la vacunación. Entonces es una recomendación para todas y todos. Hay suficientes vacunas para que se vayan a vacunar a su centro de salud. Y preguntamos al secretario de Salud, Belmont, para que pueda dar mayor información sobre este tema. Gracias, presidenta. Por último, el día de ayer se registró un enfrentamiento con huachicoleros en el estado de Hidalgo, cerca del municipio de Acasuchitlán. Los detenidos reportaron que son originarios de Puebla y el combustible ya fue decomisado en Hidalgo y dicen los detenidos que el objetivo principal era traer a la ciudad de Puebla el combustible. Saber si ya tienen ese caso registrado y qué se está haciendo al respecto. Omar, ¿lo tiene?
Nos notificó la Fiscalía de Hidalgo, sin embargo, estas personas tengo entendido que están declarando. Cuando tengamos mayor información se lo hacemos saber, pero sí operan en los 2 estados, como bien usted lo menciona, en Hidalgo, en Puebla y también probablemente en el Estado de México. Pero todavía es una investigación en proceso y en cuanto la tengamos se la hacemos saber. Gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos de este lado. A ver, compañero. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días a todos. Quisiera primero preguntarle cómo desde el Plan México se estaría reforzando aquí en Puebla. En el gobierno del estado se está trabajando con una marca Puebla 5 de Mayo, está apoyando a todos los productores, a todos los que hacen artesanías, a los que hacen café. Entonces, ¿cómo podría estarse integrando el Plan México para impulsar este proyecto que está teniendo el estado? El Plan México tiene varios objetivos. Lo principal pues es aumentar la producción, ese es el tema del Plan México, y en el caso de los servicios pues tener mayor impacto en el turismo en nuestro país, que vengan más visitantes y turistas a México. En el caso de la producción, de la agricultura, pues estamos apoyando con distintos programas en coordinación con el gobierno del estado, y en el caso de aumentar la producción pues estamos también con los polos de bienestar, que ese es el objetivo. ¿Qué tienen los polos de bienestar? Incentivos. Las empresas que se instalan en los polos de bienestar pagan menos impuestos. ¿Por qué es así? Pues porque queremos generar diversas empresas, le llaman clústeres, diversas empresas que se coloquen en un solo lugar y al mismo tiempo construir vivienda cercana, escuelas y todo lo que se requiere para que los trabajadores no tengan que viajar tanto, que trabajen en estos lugares. Entonces, viviendas para el bienestar está vinculado al desarrollo o al impulso de las empresas. Esos son los polos de bienestar. Aquí en Puebla hay uno, una vez que esté lleno, digamos, que vengan ya todas las inversiones, que el gobernador pues ha estado promoviendo mucho. Una vez que esté ese, pues haríamos otro polo de bienestar, ese es el objetivo. Hay 15 polos de bienestar que coordina la Secretaría de Economía y son 8 polos de bienestar, son 8, almirante, 8 polos de bienestar. En el sureste, 14 polos de bienestar que están en el sureste, no solamente en el tren interoceánico, sino también a lo largo del istmo de Tehuantepec, sino principalmente hacia Chiapas. Muchas gracias. Por cierto, soy Gregorio Varela de 5 Radio, no me presenté. En otro tema, se ha hablado que precisamente en el polo de bienestar puede llegar la Marina. No sé qué información tenga al respecto. Sería un proyecto que estaría por parte de la Marina en el polo de bienestar. No hay esa información. Sí. ¿Y algún otro proyecto de tecnología que pueda llegar al estado? Bueno, dos de los proyectos más importantes están aquí y por supuesto el gobernador ha apoyado mucho. Entonces, Puebla, con la Universidad Autónoma y los distintos institutos tecnológicos que están en Puebla, pues tiene históricamente un desarrollo tecnológico muy importante. Entonces, hay mucha colaboración y también institutos de lo que era CEP-CONACYT, que ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y pues es un espacio muy importante para el desarrollo tecnológico. Olinia y el taller de semiconductores están aquí. Okay, muchas gracias. Vamos de este lado. La compañera, a ver, que hace rato que no pregunta. Sí. Buenos días, presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, Fernando Alán, un joven estudiante de 23 años, originario de Culiacán, viajaba junto con su novia cuando militares confundieron su vehículo con el de presuntos delincuentes. El hecho ocurrió el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca y derivó en su muerte, además de dejar gravemente herida a Rosa Guadalupe, su novia. Considerando que no es un caso aislado en Sinaloa y ante exigencia
de justicia de su familia, ¿cómo se garantizará que este hecho no quede impune y que se evite que civiles inocentes sigan muriendo por errores de identificación? Sí, general, ¿quiere comentar algo sobre este tema? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí, secretario general. Fernando Alán, un joven estudiante de 23 años, originario de Culiacán, viajaba junto con su novia cuando militares confundieron su vehículo con el de presuntos delincuentes. El hecho ocurrió en la colonia Tierra Blanca y derivó en su muerte, además de dejar gravemente a Rosa Guadalupe, su novia. Considerando que no es un caso aislado en Sinaloa y ante la exigencia de justicia de su familia, ¿cómo se garantizará que este hecho no quede impune y que se evite que civiles inocentes sigan muriendo por errores de identificación? Sí, bueno, este hecho ocurrió porque el personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, se habían agredido y entonces van atrás de estos delincuentes. Estos jóvenes se trasladaban en un vehículo y al parecer durante los disparos, el intercambio de disparos, ahí es donde fallece uno de estos jóvenes. Se están haciendo las investigaciones, y definitivamente, ¿cómo se va a garantizar? Pues con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, de que se investigue, de que se apoye, de que se proceda conforme a derecho. Eso, tenemos otro incidente lamentable que ocurrió por Badiraguato y se apoyó, se investigó y nosotros estamos en la posición de que se actúa conforme a derecho, dándole todas las garantías al personal militar, porque hay que considerar en qué situación nos encontramos en estos momentos. Entonces se apoya en ese sentido y también se coordina y se apoya a los ministerios públicos y esa es la garantía. Ya hay personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana estableciendo contacto con los familiares y eso es lo que le puedo decir. Le agradezco mucho. En casos como estos, además de la propia justicia militar, interviene el Ministerio Público y de encontrarse la responsabilidad, pues evidentemente se actúa en consecuencia y además se apoya a las familias. No queremos que estos casos se repitan, son lamentables y tiene que ver pues la sanción a los responsables y al mismo tiempo el apoyo a las familias en el marco de las circunstancias que ocurrió esta situación. Gracias, presidenta. En otra pregunta, ¿qué información tiene el Gabinete de Seguridad sobre el secuestro de la influencer conocida como Nicoleta, ocurrido en la colonia Isla de Musala, en Culiacán, donde hombres armados la privaron de la libertad a plena luz del día y si existe algún avance en su localización? Omar. Estamos trabajando con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación. Gracias, secretario. Gracias. Presidenta, y por último, con la llegada de la nueva fiscal, ¿tiene algún avance o información sobre la comparecencia del extitular del CNI, Audomaro Martínez, señalado por presunto huachicol fiscal? No, no tengo conocimiento. ¿Se va a investigar? Pues tiene que definirlo la Fiscalía. También se le señala por el grupo delictivo La Barredora. No tenía conocimiento de lo que estás mencionando, no conozco que haya una investigación en este caso, pero en todo caso la Fiscalía tendría que mencionar si en efecto hay una investigación. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos de este lado, de Puebla. Vamos a ver la compañera. Bienvenida a Puebla, presidenta. Mi nombre es Yadira Llaven, soy reportera de la Jornada de Oriente. Y el año pasado, por el mes de junio, usted estuvo presente aquí en Puebla para inaugurar 2 unidades muy importantes del Hospital de la Niñez, que es el de cardiología y oncología pediátrica. Sin embargo, a ese tiempo no están funcionando al 100% debido a que no cuentan con el personal capacitado. Saber qué es lo que va a hacer su administración para que pues estas estén funcionando.
La mayoría de los médicos están contratados. Vamos a preguntarle a Alejandro Schwartz si hay médicos que faltan. El año pasado se contrataron cerca de 25,000 médicos entre el IMSS Bienestar y el ISSSTE, y si hay alguna carencia, pues evidentemente tiene que resolverse, pero los hospitales están funcionando. Gracias. Sí, en ese mismo sentido también en el tema de la salud, el coordinador estatal de bienestar acá en Puebla, el doctor Jerónimo Lara, informó que hay un déficit de 5,000 médicos para que el IMSS Bienestar, este modelo, pues se ponga al 100% y funcione en la entidad. Saber también qué es lo que está haciendo su administración para que… Del IMSS Bienestar. Bueno, estamos trabajando en mejorar los centros de salud. Prácticamente se resolvieron todos los quirófanos que tenían algún problema en todos los hospitales, se está contratando personal, y este año hay una parte muy importante de personal que se quedó en los estados, que sigue operando en los hospitales, pero que es contratado por los estados. Hay muchos médicos especialistas que aún tienen contratos más precarios, que son eventuales, que tienen contratos por honorarios, y el objetivo pues es que tengan su mejora salarial y sus condiciones de trabajo, y eso pues va a permitir mejorar. Al mismo tiempo, la contratación de más médicos, las rutas de la salud que están llegando pues a todos los lugares más apartados del país para poder llevar los medicamentos, y a los hospitales también, y se está mejorando mucho el IMSS Bienestar. Alejandro Schwartz, a ver si muestras cómo mejoró. El martes presentaron la mejora del IMSS Bienestar, a ver si te lo pasa Alejandro, cuántas consultas adicionales se hicieron con respecto a 2024, cuántas operaciones, es decir, va aumentando la atención a la gente, que es nuestro objetivo principal. Y finalmente, Presidenta, a raíz de que usted anunció en diciembre pasado pues la instalación de este parque de reciclaje que había sido rechazado en Hidalgo y que ahora es probable que esté en el Polo de Bienestar de San José, Chiapa, ya surgieron algunos pueblos de la zona que se han preocupado por saber si a esta zona de reciclaje va a llegar basura de la Ciudad de México, del Estado de México, y si va a contar con un manifiesto de impacto ambiental, precisamente para saber, digo, más allá de los beneficios que tendrá, también cuál será para el impacto de las comunidades, ya que son pueblos que históricamente han estado defendiendo el agua y la tierra en la cuenca Libres Oriental, pues con la instalación de estas empresas. Ahora vuelve a pasar la gráfica de la planta de reciclaje, la imagen. Vean la diferencia entre un basurero a cielo abierto, un relleno sanitario y una planta de reciclaje. Ese es el objetivo. Mejorar incluso la calidad de la vida de la gente. Entonces no tiene que ver con traer residuos de otros lugares, sino darle una opción, se llama de economía circular, a los residuos sólidos. Y por supuesto se trabaja y se consulta a la población. Vamos aquí a ver quién más sobre el tema. A ver quién no ha preguntado, estoy viendo. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Soy Tania Damián, de Ángulo 7, de hecho soy de Puebla, pero como voy a las mañaneras me pusieron de este lado, pero yo soy de Puebla. La primera pregunta, Presidenta, en Puebla se ha trabajado en el tema de seguridad, pero porque se ha trabajado, creo que en Puebla y a nivel nacional, pues en todo el tema de complicidades que llega a haber entre servidores públicos, fuerzas de seguridad. La pregunta es cómo, porque es un tema complejo, un tema pues de inercias, cómo no quedarse a la mitad. Aquí está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el encargado de la Seguridad Nacional, cómo pues concretar y que esa lucha contra la corrupción de todos los involucrados con el tema de seguridad no se quede a la mitad y se pueda pues seguir
avanzando. En Puebla pues se han detenido a policías involucrados con, pues en este caso con la barredora, pero pues es un tema que se está trabajando, pero cómo no quedarse, digamos, en el camino para concretar pues esta limpia, no solo de policías, también pues de todos personal y servidores involucrados con el tema de seguridad e impartición de justicia. Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más García Lunas. Eso no. ¿Qué tiene que haber? La denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo, evidentemente. Pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que ésta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada. Presidenta, también ayer me llamaron pobladores de los Xochitlán, y lo menciono porque es un tema que Ángulo 7 pues ha llevado. Se asesinó a un joven de 24 años y los pobladores, un grupo de pobladores de Zacacuapan, que es una junta auxiliar de este municipio, es el municipio más pobre de Puebla y de México, está en la Sierra Negra, es de los municipios más pobres. Aseguran, es la acusación de estos pobladores, que podría ser un crimen por temas políticos. Estos pobladores pues han denunciado al edil Delfino Hernández. Él tiene en el poder desde el 2014, estuvo en 2014, después se eligió su hermano, en 2021 volvió a entrar él y se reeligió en 2024. Y pues lo menciono porque ya habían detenido, la policía municipal ya había detenido al hermano de este joven pues asesinado. Piden que se haga una investigación. De acuerdo a los pobladores podría ser una represalia política, porque ellos han estado denunciando a este edil pues de sobrecostos de obras, de que en los apoyos sociales solo da a la gente que lo apoya y descarta a todos los demás que no son de su grupo político. Gobernador. Sí, Presidenta, en efecto, el hermano de este joven fue atendido por la Fiscalía. La Fiscalía del Estado ha estado pendiente de este tema. Los Xochitlán es la puerta de entrada entre Veracruz y Oaxaca y Puebla, es la Sierra Negra. De hecho, nuestra presidenta nos está ayudando. Hay un proyecto para una universidad Rosario Castellanos allá, para subir el nivel de vida de la población. Nosotros vamos a llevar un tren de pavimento para abrir los caminos, y en Xochitlán se instaló hace un mes un CESAT, un Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo, con un operativo donde la Guardia Sedena y Marina también nos está apoyando. O sea, es una zona complicada. También tenemos un programa fuerte de atención productiva para la zona de reforestación que vamos a hacer con una estrategia mixta para producir frutales y producir alimentos saludables que se van a comprar a las escuelas. Es decir, es toda una atención. Este fenómeno que bien describe la compañera de Ángulo 7 es un fenómeno que tenemos que atender de origen, con los temas de riqueza comunitaria, con los temas de obra comunitaria, y con respecto al caso de algunos presidentes, yo he hablado con los presidentes municipales. A mi llegada en diciembre me dieron un diagnóstico de una zona donde había problemas, parte de los Xochitlán, Ciudad Cerdán, Chignahuapan, Quecholac, la zona de Palmar, la zona de San Nicolás, Buenos Aires, y en todos ellos la Fiscalía ha actuado. Tenemos 5 consejos municipales porque la Fiscalía actuó, y desde luego
también hemos señalado que por parte del Gobierno del Estado, cualquier funcionario público que participe o realice cualquier acto fuera de la ley, pues se tendrá que atener a las consecuencias. Hemos sido claros y contundentes y estaremos atentos a cualquier observación que nos haga la Fiscalía o las autoridades federales al respecto. Gracias. Y finalmente, sobre el Plan General Lázaro Cárdenas, que se va a apoyar a las 3 mixtecas y que ya mencionó el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, preguntar si se tiene contemplado obras hidráulicas para captación de riego, o sea, para captación de agua, de lluvia para las cosechas en toda zona de la Mixteca. Estamos hablando de más de 40 municipios del estado y bueno, los campesinos de esta zona quieren ver la manera de que haya alguna represa, más obras de captación de agua, obras hidráulicas para las cosechas, sobre todo. Es una zona que se podría trabajar mejor con, ayudar a los campesinos para las cosas, para conservar el agua, conservar las especies vegetales, y también si habrían más caminos artesanales en esta zona, si se están planteando en algún momento de la Mixteca, tomando en cuenta este plan del general Lázaro Cárdenas para las 3 Mixtecas: Puebla, Oaxaca y Guerrero. Estamos invirtiendo el año pasado y invertimos el año pasado y este año estamos invirtiendo en caminos principalmente, y hay obras de agua importantes en Oaxaca. Después vamos a venir a Puebla, es un plan para todo el sexenio. ¿En qué estamos invirtiendo también? En mejora de las escuelas. Hay muchas telesecundarias en esta zona. Las telesecundarias son escuelas más pequeñas, no quiere decir que no tengan maestros, tienen maestros que atienden a veces varios grupos a la vez, pero la infraestructura tiene que mejorarse. Entonces estamos atendiendo escuelas, estamos atendiendo centros de salud y caminos principalmente, y algunas obras de agua en Oaxaca. Y vamos a atender toda la zona. El plan del río Balsas, que le llamamos Plan Lázaro Cárdenas, en reconocimiento del general Cárdenas porque coordinó este plan, pues incluye Michoacán, una zona de Michoacán, incluye una parte muy importante de Guerrero, Oaxaca, Puebla y una parte del Estado de México. Entonces, en todos lados vamos principalmente a caminos. Este año, Caminos Artesanales va a aumentar su presupuesto de 3,000 millones que tenía el año pasado a 5,500 millones para todo el país. Y como mencionó Jesús, pues va a ampliarse también aquí en Puebla. Gracias. Vamos de este lado, de Puebla. Vamos a ver la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos días a todos. Presidenta, yo le quiero preguntar, pues, en torno a que si ha usted pensado en emitir algún decreto para la regularización de los autos extranjeros en México. Sabemos que en este año culminó, sin embargo, ayer hubo una manifestación en la que propietarios de vehículos chocolate, mejor conocidos, pues piden que se les dé un poco más de tiempo para poder pues cumplir con este requisito, si es que es posible que se legalicen sus unidades. Y también por el hecho de que vienen pues muchos connacionales, muchos mexicanos ya para radicar pues en este país. Saber qué apoyos o qué medidas se podía implementar por parte de su gobierno. Y también preguntarle al secretario de Seguridad, o si se puede, secretario de la Sedena, pues cuál es la radiografía que se tiene de Puebla en torno al combate a los delitos federales, las armas de fuego, el narcotráfico. Si bien ya nos compartieron que en Puebla se desmanteló un laboratorio, ¿qué más se puede decir pues en torno al trabajo que se ha emprendido pues para el combate principalmente a la delincuencia organizada? Eso es todo, muchas gracias. En el primer caso, me llamo Violeta García, de Ultra Noticias. No me si los vehículos entraron antes de que terminara en 2025, todavía tienen oportunidad de la regularización. El decreto ya no está vigente porque se cumplió
con lo que establecía el decreto, que eran vehículos de cierta edad. Y ya se estaba, digamos, haciendo un uso mayor de lo que establecía el decreto. Entonces, por eso tomamos la decisión de cerrarlo, pero aquellos vehículos que entraron en 2025 tienen esa posibilidad. Pueden venir vehículos, solo que tienen una condición diferente, porque hay otro decreto que también les permite su regularización cuando entran al país. Entonces, pues es nada más cuestión de que se acerquen al gobierno del Estado y junto con Secretaría de Hacienda se puede ayudar a resolver este problema. Y en términos de la seguridad en Puebla, Omar. Como lo mencionamos, en términos de la seguridad en Puebla, pues es un proceso, no es que ya se haya terminado. Ha ayudado muchísimo la coordinación, que es el cuarto eje de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación no solo entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, sino con el gobierno del Estado. Como lo hemos mencionado, hemos tenido varias detenciones, como el laboratorio que usted mencionó, desmantelado, pero también hemos tenido detenciones en contra de corrupción de autoridades. Hace tiempo tuvimos, después del homicidio de 2 compañeros policías de aquí de Puebla, en coordinación con el gobierno del Estado, obtuvimos órdenes de aprehensión para detener a otros policías, lo cual fue celebrado dentro de la gran mayoría de la policía estatal, que son pues extraordinarios policías que todos los días están combatiendo. Ha habido aseguramientos de células delictivas de otros estados, ha habido aseguramientos aquí en Puebla de células delictivas de Guerrero, de Morelos, de Ciudad de México, de Estado de México, como lo mencionaron hace unos minutos en caso de hidrocarburo. Entonces, mientras más continuemos trabajando con operaciones directas en conjunto, pues mejores resultados vamos a tener. Gracias. Le voy a dar la palabra a la compañera porque ahí hubo confusión de compañeras. Muchas gracias, presidenta. Me presento, mi nombre es Viridiana Venta y soy del periódico Diario Cambio. Bueno, abundando en la pregunta que le había hecho mi compañero sobre Olinia, me gustaría saber si también se tiene contemplado para que Puebla sea sede para la producción del vehículo. Y también, bueno, mi pregunta va dirigida hacia el secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch. Saber sobre la detención de los 7 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se hizo recientemente aquí en Puebla por los nexos con la barredora, y también si siguen abiertas las investigaciones o si podría haber más detenciones sobre esta operación o sobre esta banda que se está haciendo, y también si se descarta que haya más elementos involucrados dentro de esta mafia. Y también sobre saber si Nazario N, líder de, bueno, el que opera en Oriental, Puebla y Jalisco, si también existen nexos con alcaldes y líderes políticos poblanos que hayan sido cómplices. Me gustaría saber sobre esos 2 temas, presidenta. Muchas gracias. Si quieres contestar, Omar, y luego contesto el último. Son 2 temas distintos, uno que fue el más reciente con la Policía Municipal, donde también agradecemos al presidente municipal de Puebla su apoyo, y el otro es el que mencioné que trabajamos con el gobierno del Estado, donde derivado del homicidio de 2 agentes de la Policía de Puebla, el 1 de marzo del 2025, en colaboración se identificaron algunos vehículos donde habían ocurrido los homicidios. Durante la investigación se tuvo conocimiento de una agresión más, como no sé si ustedes lo recuerdan, el 5 de febrero aproximadamente. Las víctimas fueron identificadas como una pareja y un miembro activo de la policía. Posteriormente se realizaron 3 cateos y se obtuvieron otras órdenes de aprehensión donde fueron detenidos todos. Sí hay más personas involucradas, sí hay otras órdenes de aprehensión, no necesariamente de policías estatales, de civiles, que se van a cumplimentar. Si llegara a resultar otro vínculo de algún policía estatal, pues por supuesto será detenido. Y sobre su segunda pregunta de si hay funcionarios involucrados, lo irán arrojando las investigaciones, y también pues sería un poco irresponsable decir si hay o no. Muchas gracias, secretario. Gracias. Se está en investigación de dónde va a estar el centro de producción y también el esquema de producción. Estamos buscando un esquema mixto en donde intervenga la Secretaría de Ciencia y Tecnología a través de Innova Bienestar o de algún otro mecanismo,
y alguna empresa privada, pero ya estaríamos en eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos desde este lado. A ver, el compañero de Milenio. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Primero, preguntarle al secretario de Seguridad respecto a esta detención del Botox, secretario, ¿cuáles eran las principales actividades ilícitas de él? ¿En qué municipios tenía mayor operación y qué alianzas tenía con los cárteles? Esta persona contaba con varias órdenes de aprehensión, más de 7 órdenes de aprehensión, casi todas por homicidio, donde la primera fue por homicidio del 2025, la segunda por extorsión agravada, también del 2025, la tercera por extorsión agravada, también en el 2025 y 2024, una más por extorsión agravada. Más tenía más de 6 órdenes de aprehensión por extorsión agravada y 3 por órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán fue la del 6 de noviembre por el tema del líder limonero de Bernardo. Este sujeto en su momento tuvo vínculos con Cártel Jalisco, con otros grupos delincuenciales, como sabemos usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades, cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión. ¿Ante qué autoridad fue puesto a disposición, secretario? Ahorita, bueno, las órdenes de aprehensión se van a cumplimentar directo en los reclusorios, pero ahorita con un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, en estos momentos está siendo trasladado por personal de defensa y por personal del Ejército Mexicano y personal de investigación de la Secretaría aquí a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Ok. Sí. Secretario, ¿nos puede también detallar cuáles son estas amenazas reales que representaban los 37 operadores de organizaciones criminales que fueron trasladados a los Estados Unidos? Pues mire, todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo. Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales. Eso es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo también se están haciendo revisiones aleatorias diarias con personal de Guardia Nacional, Defensa Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Seguridad en todos los penales federales y en muchos penales locales. Es decir, se está trabajando en 2 vías, no solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país, como ya lo mencionamos también, pues desde bloqueo de antenas, desde bloqueo de señales o hasta quitar una antena completa, como en el caso de Altamira, Tamaulipas, que le daba señal a un penal donde se generaban extorsiones telefónicas. Muchas gracias, secretario. Y el trabajo, por supuesto, de prevención y reinserción social, que es lo más importante, que son, como lo hemos mencionado, pues los equipos de fútbol americano, de fútbol rápido, etcétera, más el trabajo comunitario que hacen dentro de los penales. Muchas gracias, secretario. Gracias. Presidenta, en otro tema, Milenio publicó esta semana que en junio de 2022 una mayoría de habitantes de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos votaron en una consulta ciudadana a favor de quitarle la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguacán. Sin embargo, casi 4 años después, esta empresa sigue operando en estos municipios de Quintana Roo después de poner diversos recursos legales. ¿Qué podría hacer el gobierno de México para que se cumpla con esta consulta? Y si la Conagua en determinado caso puede retirar esta concesión. Todos son procedimientos legales. No puede llegar uno a quitarle la concesión a una persona si no se hace bajo un procedimiento jurídico. Entonces se está analizando tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión a esta empresa, como la posibilidad de incluso, porque ellos ya han cumplido con la recuperación de la inversión,
la posibilidad incluso de comprar la concesión. Se le ha planteado a la empresa, lo que pasa es que los precios pues son muy altos, llegaron incluso a plantear cerca de 12,000 millones, pues eso sería absurdo pagarlo. Entonces está trabajando en las dos vías, tanto el tema de cómo se otorgó la ampliación de la concesión en el tema jurídico, como incluso la posibilidad de adquirir de manera acordada la concesión para su operación. El tema también es quién operaría esta concesión, que también se está trabajando con la gobernadora de Quintana Roo y el municipio de Cancún. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se está trabajando, cómo trabaja con agua con el gobierno estatal, presidenta? Bueno, se trabaja de manera muy coordinada, trabajamos muy bien con Mara Lezama, y uno de los temas que estamos trabajando, entre muchos otros, pues es este tema de la concesión, y tiene que ser pues bajo la ley, no se puede quitar la concesión así de la noche a la mañana. ¿Hay algún estimado de tiempo que se pueda resolver este asunto? Lo estamos revisando desde más o menos mediados del año pasado. Se venía revisando desde el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros retomamos el caso con Banobras desde mediados del año pasado y está participando también Efraín, y estamos analizando y viendo también una vía legal que de por sí ya había interpuesto el gobierno del Estado. Muchas gracias, presidenta. Si me permite hacerle una pregunta al secretario de Marina. Secretario, respecto, ¿cuál es la situación en estos momentos de los hermanos Farías Laguna en la Secretaría de Marina? Ayer su defensa legal acusaba que inició un procedimiento para darlos de baja. ¿Cuál es su situación? Sí, buenos días. Sí, de acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen. Hasta este momento, secretario, ¿cuántos elementos o cuántos mandos han sido dados de baja relacionados con estas acusaciones de huachicol fiscal? Son 4 que están detenidos. 4. Muchas gracias, secretario. Finalmente, presidenta, a la secretaria de Gobernación, ¿cómo iniciaron ayer estos diálogos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con los partidos Verde y del Trabajo? Con su permiso, presidenta. Pues es un ejercicio de exponer, de escuchar, de tener diferentes puntos de vista sobre lo que aquí se ha planteado, sobre los diferentes puntos que se han planteado aquí en la mañanera por parte de la presidenta, lo que tiene que ver con la cuestión de los recursos públicos y en las campañas cuánto está la inversión pública, también lo que tiene que ver con el número de personas que conforman el Congreso, en fin, uno por uno de los puntos se está discutiendo, se está escuchando unos a otros, y eso es básicamente un ejercicio de revisión, digamos así, de las leyes que tienen que ver con la reforma electoral, puntos de vista distintos, en fin, todavía no hay una decisión, pero se va avanzando. Lo importante pues es el acuerdo, el muy buen acuerdo político en el que se va a avanzar y se va a lograr. Entonces estamos en buen camino con los partidos aliados y con todos los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Cómo encontró la postura de los en muy buen ánimo, todos excelentemente bien, aportando sus ideas, aportando sus puntos de vista, en fin, creo que ha sido en muy buenos términos cómo se ha dado este tipo de reuniones. ¿Habrá próximas reuniones con ellos específicamente? Claro que sí, van a continuar y continúan en diferentes espacios y así se ha decidido. Y vamos a seguir, esto no ha terminado. ¿La fecha se mantiene de la segunda semana de febrero? Vamos a estar viendo precisamente esa parte, pero lo que
quiero resumir en esta intervención es agradecer mucho a todos los que están participando, pero no solamente a los partidos, sino también a los que participaron en los foros, los que participaron en México y en Estados Unidos, fundamentalmente en torno a sus puntos de vista hacia la reforma electoral. Creemos que es una reforma que será, como ha dicho la presidenta, para apoyar a la democracia, para profundizar en ella, pero que tiene que ver con un sentido de la participación ciudadana, de la participación popular. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Pues vamos a ver. Sí. Vamos. Va a Puebla, ¿verdad? A ver, el compañero pues tiene muy alta la mano. Gracias, presidenta. Buenos días. Álvaro Ramírez Velasco, del Sistema de Información y Comunicación y de Exilio.mx. En Puebla nos importa mucho la migración. Un proporcional de la mitad de los que vivimos en Puebla está en Estados Unidos, principalmente en la zona triestatal. En estas llamadas que ha tenido con el presidente Donald Trump y además el trabajo que realizan los 50 o más de 50 consulados, ¿qué se está haciendo específicamente sobre estas redadas muy agresivas del ICE? ¿Cómo se está protegiendo? Porque se están metiendo incluso en ciudades que son santuario. ¿Qué trabajo específico está haciendo su gobierno? En primer lugar, hemos manifestado en todos los foros, tanto con ellos en las llamadas como públicamente, pues que no estamos de acuerdo con él. Que las y los mexicanos que están en Estados Unidos contribuyen de manera honesta al desarrollo de su país y al desarrollo de México, no solamente con las remesas que envían por la solidaridad que tienen con sus familias, que nunca se olvida, que es algo especial de las y los mexicanos, sino que los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años. La mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos tienen muchos años trabajando allá. Hay primeras, segundas, terceras, cuartas generaciones de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos de doble nacionalidad o muchos incluso de nacionalidad estadounidense, pero que no olvidan de dónde vienen sus familias. El trabajo que realizan las y los poblanos, particularmente en el este de los Estados Unidos, es muy importante. Hemos dicho que Nueva York se le puede llamar Puebla York, porque allá hay muchísimos poblanos. Entonces, trabajamos y en todos los foros hemos defendido a las y los mexicanos. Y además hemos reforzado el trabajo consular. Cuando ocurre una situación como estas, los consulados de inmediato están en contacto con las y los mexicanos en caso de haber sido detenidos. Y por otro lado, se apoya a través de terceros, porque no lo puede hacer directamente el consulado, con abogados. Se incrementó el presupuesto para los consulados en este sentido y también el 15 de septiembre del año pasado se hizo una rifa de la Lotería Nacional o un sorteo especial en donde se aportó alrededor de 100 millones de pesos que fueron utilizados directamente para reforzar a los consulados en materia de protección a las y los mexicanos en Estados Unidos. Presidenta, en cuanto a la reforma electoral, muy al principio cuando se perfilaba esta reforma, se hablaba de la sustitución de los plurinominales por una suerte de primera minoría. En Puebla tuvimos antes, hace algunos años, una fórmula que le llamábamos aquí del gran perdedor, que entraba a primera minoría cuando no lograba la mayoría relativa. ¿Esa posibilidad se mantiene en la reforma? Es una de las posibilidades, así está el Senado de la República. Recuerden que en el Senado se eligen a los 2 senadores de mayoría, senador y senadora, que así está establecido, que sea la mitad y la mitad hombres y mujeres. Se eligen a los senadores o las y los senadores de mayoría y el primer perdedor, digamos, el que tiene mayoría de votos en el tercer lugar, es quien entra también como senador de otro partido político.
es una de las posibilidades. El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputadas y diputados de representación proporcional. ¿Definitivamente se van a reducir? No, estamos en esa revisión. Las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, pues esperamos en febrero. Finalmente, en el gobierno de Puebla, tiene ahora un CEPOSAMI, se llama Centro Poblano de Salud Mental Integral, que es para niños y adolescentes, y tiene las casas Carmen Cerdán. Funcionarios federales han venido y dicen que estos esquemas, estos modelos podrían aplicarse también a nivel federal. Leti Ramírez, que está aquí con nosotros, ella es la coordinadora de 2 proyectos muy importantes en el Gobierno de México, que vamos a presentarlos en febrero. Uno de ellos es el fortalecimiento de la atención a los jóvenes, a las y a los jóvenes. No solamente con Jóvenes Construyendo el Futuro, sino un modelo integral de apoyo a las y a los jóvenes que tiene que ver con algunas cosas que hemos mencionado aquí, como los centros de alto rendimiento, México Imparable, mayores actividades culturales y el programa que hice en la ciudad que se llamó Jóvenes Unen al Barrio, que se incorpora también a nivel nacional. Entonces, Leti, ya estamos cerrando el programa y los recursos públicos que van a ser destinados. Y la otra parte que coordina Leti es salud mental, que tiene que ver principalmente con las y los jóvenes, desde secundaria y preparatoria. Y también ahí tenemos un programa que ya muy pronto va a ser presentado, que tiene que ver con atención en las escuelas y también una atención integral desde salud, con la línea de la vida que tenemos incorporada, y ahí mismo, aunque no directamente está asociado, pero tiene alguna relación, pues toda la campaña que estamos haciendo contra el abuso de las drogas, que es la campaña que hicimos contra el consumo de fentanilo, y ahora vamos a las metanfetaminas, que es uno de los problemas que encontramos en la encuesta de adicciones que se ha incrementado en nuestro país. Muchas gracias. Ya para entregar el micrófono, hay mucho entusiasmo en las redes por los brigadistas que llegaron a Chile. El presidente Boric, pero además muchos chilenos agradeciendo a México, especialmente a México y a usted por los brigadistas. Sí, lo está coordinando la Comisión Nacional Forestal. Siempre México va a ser solidario, siempre. Es nuestra esencia. Esos valores vienen del México profundo, de los pueblos originarios. Las mexicanas y los mexicanos tenemos grandes valores que vienen de esas civilizaciones, que tienen que ver con la fraternidad, con la solidaridad, con el apoyo familiar y con el amor al prójimo. Y siempre vamos a ser así. Gracias, presidente. Gracias. Vamos de este lado al nacional. A ver, el compañero que no ha preguntado hace rato. Se lo agradezco, presidenta. Jacobo, del Noticiero en Redes. La reducción que usted anunció hace unas semanas en Cuernavaca de homicidios a nivel nacional no es cosa menor. Aquí en Puebla, por ejemplo, un 41% de reducción de homicidios. También en otras entidades, Chiapas, en otros lugares. Y me preocupa el hecho de que en Guatemala se ha anunciado que hay un estado de sitio. Hay riesgo de que haya un efecto de que esas pandillas que hoy están siendo perseguidas en Guatemala busquen incorporarse o ingresar a territorio nacional. ¿Se está tomando alguna previsión al respecto? Porque hay muy buenos números en materia de seguridad, que por cierto valdría la pena reconocerle a su equipo lo que ha logrado. Entonces, mi primera pregunta sería en ese sentido, que tiene que ver con el reforzamiento de la frontera sur. Omar, sobre el trabajo con Guatemala.
Sí, están tomando muchas previsiones, principalmente con la coordinación con las Fuerzas Armadas de Guatemala. Se hacen juntas de comandantes fronterizos y este es uno de los temas a los que se le está dando prioridad. Se han incrementado los despliegues a ambos lados de la frontera y en el caso específico de Chiapas, de igual manera, se ha aumentado mucho la coordinación con la Policía Estatal y con la Fiscalía del Estado. Ellos también están desplegando mucho personal en el área de la frontera, pero existe un enlace permanente y estamos muy atentos de eso. Agradezco, secretario. Si me permite, otro tema, Presidenta, la fotografía que acaba de presentar usted de los Reyes de España, en lo particular me llama mucho la atención. El día de ayer, el gobernador Curi difundió un video donde está conversando con una legisladora española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ella dijo que nosotros, las y los mexicanos, deberíamos de agradecer la conquista porque la civilización avanzó en América. Se ha modificado la postura de usted, de la Cuarta Transformación, de solicitar a los Reyes de España una disculpa por lo sucedido en este territorio y a nuestros pueblos originarios. La derecha y particularmente la derecha española, con esta legisladora, pues tiene una posición muy atrasada, porque a nivel internacional la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI, de que llegaban a los territorios a civilizar a quienes vivían en esta tierra. Se ha reconocido internacionalmente pues el papel de las grandes civilizaciones. Y en México hubo civilizaciones extraordinarias, desde la primera, la olmeca, hasta los mexicas. Fueron cientos de años de desarrollo de la astronomía, de desarrollo de la agricultura, de culturas que permitieron generar una visión comunitaria muy distinta a la visión individualista. Y nuestra visión es que en realidad España invadió este territorio y la conquista fue muy violenta. Aquí en Puebla, lo que hoy llamamos Puebla, hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con población completa, o aquella de Pedro de Alvarado en el Templo Mayor, donde se estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población. A partir de allí incluso pues viene una toma de los grandes guerreros mexicas y expulsan a los españoles en aquello que ellos llamaron la Noche Triste y que nosotros cuando estuvimos en la ciudad rebautizamos con la Noche Victoriosa. La visión es distinta y nuestra visión es que tiene que reconocerse esas grandes culturas. De entonces, su resistencia y lo que representan hoy para México. Hace unos días recibí a la gobernadora general de Canadá, ella es de origen indígena, de Canadá, y ella tiene un programa que se llama Reconciliación y que tiene que ver con esto, con recuperar y reconocer a los pueblos indígenas. Entonces, esta visión de que llegaron a civilizar, pues es muy antigua. El jitomate que está en sus mesas, pues viene de aquí. El morrón, el chile morrón que tanto se usa en España, pues viene de aquí, de la domesticación de chile que se llevaron de aquí para allá. Entonces, la riqueza que generó incluso en la cultura española, pues es muy importante. Y ese reconocimiento es vital.
El gobierno de Pedro Sánchez recientemente, nosotros decidimos enviar 2 exposiciones a España a través de la embajada que dirige, bueno, que está como embajador el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Llevamos 2 exposiciones, una exposición de piezas de civilizaciones, de las grandes civilizaciones que poblaron este territorio, y otra exposición que tiene que ver con mujeres indígenas. Ha sido muy reconocida y tiene muchos visitantes. Cuando se hace la inauguración de estas exposiciones, el canciller de España hace un reconocimiento de los pueblos originarios. Después el ministro de Cultura también lo hace. Y parece un símbolo el que los reyes de España hayan llegado a reconocer pues a los pueblos originarios de hoy. Nosotros seguimos insistiendo en la importancia de ese reconocimiento, porque sana heridas y comunica mejor a los pueblos. Se engrandece. Cuando una persona pide perdón, engrandece a la persona. Cuando una nación pide perdón, no por lo que cometió personalmente una persona, sino por los agravios del pasado, engrandece a la nación. Así se hizo en México con los terribles exterminios que se generaron contra población china en nuestro país o contra los propios pueblos indígenas. Y eso sana heridas y recupera y reconcilia. Entonces es un símbolo. Y pues sí, la derecha española pues tiene un atraso en esta visión. Presidenta, y también hay personajes en nuestro país que cualquier tema lo usan para burlarse, para criticar. Me quiero referir al tema de salud. Hace unos minutos presentamos en el noticiero en redes un video donde hay algunos personajes que se burlan de que las medicinas las están entregando en triciclos de pan, por ejemplo, y ahí hay una joven que explica que sí, en efecto, pero ya en el último tramo, ¿no? O sea, que no es así. Y en el tema de salud, hace unos días usted fue a San Miguel de Allende y tuvo una visita a un centro, si me permite preguntarle, porque hubieron publicaciones que decían que por qué había estado usted ahí, tal vez sin una agenda oficial, y tiene que ver con el tema de las parteras. La crítica que hicieron algunos es que por qué su gobierno va a fortalecer el tema de las parteras y por qué no los mecanismos de medicina, no sé, no quiero usar el término tradicional, porque de medicina alopáticas, correcto. ¿Qué le responde usted a ellos? Y si me pudiera nada más ampliar un poquito de la información de su visita a la clínica de maternidad y al laboratorio de la casa en San Miguel de Allende, que pasó desapercibido un poco ese tema. Sí, íbamos a subir un video a las redes sociales, no lo hemos subido. A ver si Jessy te lo manda, no sé si… A ver, es importante, el año pasado se hizo una norma oficial, se venía trabajando desde el gobierno del presidente López Obrador. En muchos pueblos del país trabajan las parteras para ayudarle a las mujeres a dar a luz. Este oficio, esta profesión se realiza pues en distintos lugares de México. El objetivo es que una mujer pueda dar a luz con una partera, pero en un hospital o en una clínica, en donde haya médicos, ginecólogos, pediatras, todo lo que tiene que ver con la atención de una mujer que está dando a luz y toda la atención durante el embarazo. El objetivo, y esa es la norma, es que las parteras se incorporen como parte de la atención integral de una mujer embarazada y el momento de dar a luz, pero con la presencia evidentemente pues de un médico en caso de que haya alguna complicación, pues participa necesariamente el médico. Entonces es la combinación de una medicina tradicional que se usa en nuestro país, pero con todas las medidas de seguridad y con todo el apoyo de los médicos
alopáticos y con toda la medicina. Esta clínica pues evidentemente va a tener sus gases medicinales, el oxígeno, como si fuera una clínica con todas las medidas necesarias, aprobada obviamente por la COFEPRIS. Participan las parteras y al mismo tiempo pues hay todo el apoyo médico. Este trabajo es un trabajo que han realizado 2 personas desde hace mucho tiempo en Guanajuato y está pues aprobado y apoyado por la Secretaría de Salud. Si quieres saber, pon el video y luego lo subimos a las redes y ya te lo mandó Jessy, no sé cómo lo editaron, ni yo lo he visto, así que vamos a verlo. Estamos en San Miguel de Allende con Casilda, con Manuela, que son parteras tradicionales, y estamos en una casa que ha donado Nadine Goodman y Alejandro González, que desde hace muchísimos años se han dedicado a defender y a promover la partería tradicional y a reconocer el derecho de las mujeres a tener un parto de acuerdo como ellas quieren. A partir de ahí se ha hecho una norma oficial, incorpora las parteras tradicionales, pero también garantiza todos los derechos médicos, es decir, que en los lugares puede haber parteras tradicionales, pero también especialistas médicos que atiendan a las mujeres. Si hay un caso de un parto que se complica, pues puede haber todas las condiciones para salvar la vida de las mujeres. Esta norma es muy importante porque reconoce el parto como algo normal y también recupera un conocimiento tradicional, ancestral de México. Así que junta el conocimiento ancestral con la medicina alopática, pero permite que mujeres con tanto conocimiento como Casilda, como Manuela, se incorporen también a la medicina mexicana. Es importante que se sepa que este es un centro de excelencia. Aquí también se va a enseñar la partería profesional y la idea es que pueda haber esta profesión en las universidades públicas, que se reconozca como una profesión. Es algo único, innovador en México, porque la innovación no solamente son las altas tecnologías, sino también la recuperación y la incorporación de los conocimientos tradicionales con la medicina. Ya se va a arreglar esta casa, que es una casa además hermosísima, y aquí pues se va a tratar a las mujeres que así lo deseen, y también es un homenaje a las parteras. Muchas gracias. Y hay que darle también su reconocimiento a Jesús, que estuvo años y años luchando por esto. Así que este es parte del México nuevo, del humanismo mexicano. No se olviden de luchar por una vida mejor. Precioso. Pero me gusta mi canción. Sí, está precioso. Porque va diciendo por dónde pero me tienes voy. una voz preciosa. Ay, gracias. Es el humanismo mexicano, Presidenta. Muchas gracias. Nada más, si me permite. Esa clínica, así como se vio, se va a remodelar completamente. Va a tener gases medicinales, va a tener oxígeno, va a tener las camas adecuadas para recuperar pues este conocimiento tradicional, pero con todo el apoyo médico. Sí, me permite nada más, con respecto a usted, sí me llamó mucho la atención el tema del saqueo institucional aquí en Puebla. Nada más si el gobernador nos pudiera, si usted lo autoriza, nada más de manera breve explicarnos, porque se acabó la robadera, pero 50 millones de pesos por año hasta una fecha así. ¿Cómo se llega? 500, ¿cómo se llega a esas cifras, Presidenta? ¿Y hay algún caso en el gobierno federal que usted haya detectado similar a ese saqueo? Yo me acuerdo que había un tema de los reclusorios o de los centros. ¿Eso qué se está haciendo en su gobierno para evitar ese error? Sí, fue la fórmula del neoliberalismo cuando se crearon las APPs y PPS, que muchos recursos de la venta de petróleo en esa época, como fueron excedentes, se diseñó un modelo y en Puebla se utilizó como laboratorio. Con las APPs y PPS se llegó a pasar una deuda de 13,000 millones de pesos a más de 60,000 millones de pesos. Museo Barroco, plataformas de Audi, 10,000 millones de pesos,
las ciclovías que hicieron elevadas, cuando todas las ciclovías en su mayoría son sobre la carretera. El CIS, que es el Centro Integral de Servicios, todavía se deben 4,000 millones de pesos, estamos negociando, y cada año el pago que se estaba haciendo en el Museo Barroco era de 500 millones de pesos, se debían todavía 10,000 millones, y pues es un mecanismo que a través de un componente financiero que se llama compromiso de pago se ocultaba una deuda. Entonces el gobierno del PAN en esa época dijo no hay deuda, pero sí había deuda, era compromiso de pago, y de esa forma endeudaron al Estado, lo hipotecaron, pero los gobiernos de la Cuarta Transformación, con la directriz de nuestra presidenta, estamos poniendo orden en el caso. ¿Se puede llegar a usar un mecanismo de financiamiento público para una obra? Es decir, se genera un financiamiento, si no lo puedes pagar todo en un año, pues se genera un financiamiento para poderlo irlo pagar año con año. ¿Qué fue lo que pasó con estas APPs? El financiamiento lo obtiene el privado. Al obtenerlo el privado, le subían mucho la tasa de interés. Entonces, cuando subes mucho la tasa de interés, pues vas a pagar mucho más. Si adquieres una deuda con 20%, 25% de tasa de interés, pues estás pagando más. Entonces, se inflaron muchísimo las deudas a través de este mecanismo. En el periodo del presidente López Obrador, los centros penitenciarios que fueron contratados de esta manera, se mantuvo el esquema, pero se le bajó muchísimo, porque en realidad pues había mucho que se estaba llevando, pues quién sabe quién, ¿verdad? Entonces, no es malo utilizar mecanismos de financiamiento, el problema es cómo los usas. Si los usas de una manera en que subes mucho la tasa de interés y otros que van asociados, pues entonces se generan pagos muy grandes. En estos mecanismos de las APPs, como muchos de los hospitales se querían que funcionaran, se daba el financiamiento y ¿quién opera? Opera el privado, el lugar. Y también ahí pues subían mucho los costos de operación y mantenimiento. Entonces, repito, no es malo utilizar mecanismos de financiamiento, el asunto es cómo utilizas estos mecanismos de financiamiento. Y así fue que se redujo de manera muy importante, lo hizo Rosa Isela cuando estaba en la Secretaría de Seguridad, bajó muchísimo el pago de los centros penitenciarios. Gracias. Bueno, yo creo que ya cerramos, ¿no? Además, hoy nos toca Mujeres en la Historia. Vamos, Noemí, para cerrar. Muy buenos días a todas y a todos. Además de la gastronomía, la talavera, la histórica Cholula, es un emblema de esta entidad. Una pista nos la da la mujer de la que hablaremos hoy. Dice, es su belleza impasible, es su masa enorme, es su boca sellada por nieves perpetuas. ¿De quién hablamos? Iztaccíhuatl. Y también nos la describe. Mas dentro de la enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda de rebeldías que pondrán en actividad su alma encerrada. Y la mortaja fría de la Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres de manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, y bajo el frío y cruel aprisionamiento que ahogaron su voz, su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes ni admite que puedan existir para sujetarla. Bajo la nieve en que duerme el Iztaccíhuatl. ¿Quién lo escribió? Carmen Mondragón. Conozcámosla. María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olin, fue una destacada pintora, escritora y feminista que se convirtió en figura central del arte mexicano del siglo XX. Nació el 8 de julio de 1893 en Tacubaya, Ciudad de México. Su familia pertenecía a la élite porfiriana, por lo que ella comenzó sus estudios en el Colegio Francés de la Ciudad de México.
Durante su infancia y juventud, Carmen también estudió en Francia de manera intermitente, ya que su padre, el general Manuel Mondragón, fue un destacado miembro del ejército y de la diplomacia porfirista, que desempeñó diversas comisiones en aquel país. En 1913, Carmen se casó con el cadete y pintor Manuel Rodríguez Lozano, con quien viajó nuevamente a Europa y vivió una relación complicada por varios años. Durante la Revolución Mexicana, su padre, el general Mondragón, se opuso al movimiento maderista y se convirtió en una figura repudiada por su participación en el golpe de Estado contra Madero. Carmen se distanció de su destino familiar y encontró su propio camino en París, un entorno artístico que marcó su visión creativa y desató un pensamiento crítico social. Allí coincidió con artistas de vanguardia como Pablo Picasso, Georges Braque y Henri Matisse. A inicios de los años 20, Carmen volvió a México, donde se divorció de Manuel Rodríguez Lozano y su vida tomó un nuevo rumbo. El país estaba en pleno proceso de reconstrucción y ella se integró al círculo intelectual y artístico de la Ciudad de México. En las décadas de 1920 y 1930, fue modelo, entabló amistad y colaboró con artistas como Edward Weston, Diego Rivera, Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo, David Alfaro Siqueiros, Guadalupe Marín, José Clemente Orozco, Tina Modotti y Gerardo Murillo, Dr. Atl, quien la bautizó como Nahui Olin, el quinto sol mexica. Una potente metáfora de su vida y obra, siempre en transformación. Mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin, y sin embargo, sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito. Las palabras más cercanas a nombrarme son Nahui Olin, nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimientos que irradian luz, vida y fuerza. Bajo esta nueva identidad artística, Nahui Olin incursionó en la pintura y la escritura. Llegó a publicar varios textos de poesía, reflexión filosófica y de corte autobiográfico. De su obra Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, el poema sobre mi lápida condensa su espíritu creativo. Independiente fui, para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente, pudriéndome me renuevo para vivir. Durante más de 50 años, Nahui Olin creó también una vasta obra pictórica, profundizando en el autorretrato, el cuerpo, la sensualidad y el erotismo. Sin embargo, enfrentó duras críticas y la marginación social por expresar y vivir su sexualidad libremente. Su espíritu combativo la llevó a formar parte de la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y similares, y de la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías, así como a participar en el movimiento sufragista en México. El final de su vida estuvo marcado por la soledad y la pobreza, hasta que falleció el 23 de enero de 1978. Nahui Olin fue una mujer que desafió su contexto familiar y las normas sociales de la época, manteniéndose en perpetuo movimiento hacia la libre autodeterminación de su vida y su cuerpo, el arte y la liberación de las mujeres del siglo XX. José Emilio Pacheco decía que tardamos medio siglo en reconocer y entender a Nahui Olin. Que sea también esta una oportunidad de reconocer su obra. Muchas gracias.